Hoy día, chicos, les voy a compartir el por qué y cómo emprender. No se puede activar la cámara. Y si ustedes encuentran que le agrega valor lo que le estoy diciendo, le hace sentido, ahí pueden ir etiquetando en Hub Chile, en Instagram Jorge Izama y en el Hub de su región para que después vayan conociéndose, intercambiando experiencias y desarrollando su idea de emprendimiento. Contarles que me invitaron porque yo llevo más de 5 o 6 años trabajando en temas de emprendimiento e innovación, soy socio de un par de emprendimientos, me mandé muchas embarradas, fracasé harto. Gracias al Estado puedes ir aprendiendo y jugando, y lo que les voy a mostrar hoy día no es nada original, todo fue aprendido de algún mentor, de algún emprendedor, de algún empresario, de algún libro que lo leí, y con eso les quiero compartir que esto del camino del emprendimiento es mucho de aprendizaje y de ir colocando en práctica. Así que, para ir comenzando, quiero ver que ya que tienen sus celulares a mano, papel o lápiz para ir tomando apuntes, quiero que comencemos escribiendo 3 cosas positivas que le hayan ocurrido el día de ayer. Así que quiero que tomen un papel o un lápiz, o agarren su mismo teléfono o el computador y vayan recordando y pensando en 3 cosas positivas que le ocurrieron el día de ayer. Yo también voy a tomar unos 20 segundos para anotar las mías. Puede ser que hablaron con alguien, cocinaron algo rico, les pasó algo bueno, alguna noticia, vieron algo interesante. Si les comparto esto es porque el escribir 3 cosas positivas al día es una súper buena práctica. En la psicología positiva se le llama bitácora de la felicidad. Y lo que hace es que si yo al comienzo del día escribo 3 cosas positivas que ocurrieron el día anterior, o agradezco por 3 cosas que ocurrieron el día anterior, me va a mejorar el ánimo durante todo el día. Y si esta práctica yo la realizo por 30, 40, 50 días seguidos, se convierte en un hábito, y lo que genera ese hábito es que me puede mejorar hasta el estado de ánimo por 6 meses. Por lo tanto, hasta el cómo me siento, mi estado de bienestar, es algo que se puede ir entrenando, si es que yo voy forzándome a todos los días ir identificando 3 cosas positivas. Y si les costó un poco escribir estas 3 cosas positivas, quiero comenzar citando a Víctor Frank, que él decía que la libertad más grande es la libertad de escoger nuestra actitud. Víctor decía que nosotros no tenemos la libertad de escoger las circunstancias que nos ocurren en la vida, es decir, no podemos controlar ni depende de nosotros la pandemia que está ocurriendo, pero sí la libertad es 100% de cada uno, qué actitud yo tengo para enfrentar esta pandemia, con qué actitud yo vivo el día a día de esta pandemia. Y lo dice alguien que le tocó vivir varias guerras, entre ellas la Segunda Guerra Mundial, y estar preso en campos de concentración. Y luego de ser médico, psiquiatra y vivir todo ese proceso, escribió un libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido, y nos mostraba un poco de esta invitación a que nuestra actitud es una libertad que tenemos que cuidar y que tenemos que trabajar. Y el ejercicio anterior es que nosotros podemos ir moldeando nuestra actitud si es que vamos intencionando y vamos todos los días recordando y agradeciendo cosas buenas. Así que esa es una súper buena herramienta, y a lo corto, y una forma de concretarlo es que nos puede llevar a, depende de la calidad de nuestros pensamientos, que tengamos estas 2 visiones en la vida. Por un lado, está la visión pesimista, y se refleja en este texto que dice: esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo esfuerzo merece la pena. Y por otro lado, tenemos la visión optimista, que leyendo el mismo texto dice: todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que la situación es insuperable. Es decir, un mismo contexto puede ser mirado desde 2 visiones. Y de ahí depende de ustedes cuál es la visión que quieren generar, si quieren colocarse del lado pesimista o del lado optimista. A ver. De ahí. Esto es como la radio, no sé si se puede de ahí dejar activar la cámara. Y lo que les voy a transmitir hoy día, estamos hoy en día en una conferencia, y según la pirámide del aprendizaje, de todo lo que yo les comparta en esta hora del día de hoy, después de 2 semanas, ustedes recién van a recordar el 5% de lo que yo les comparta. ¿Ya? La capacidad de retención cuando una conferencia es del 5%, cuando algo audiovisual es un 20%, y si se fijan, el practicar haciendo, es decir, lo que yo les diga lo empiezan a practicar, es decir, esto tan simple como escribir 3 cosas positivas, lo empiezan a hacer todos los días, la capacidad de retención va a ser de un 75% luego de las 2 semanas, ¿ya? Y si ustedes enseñan a otros,
eso aumenta un 90%. Por eso a veces cuando uno estudiaba y se colocaba a explicarle a los compañeros, al final lo terminaba uno entendiendo de mejor manera cuando lo explicaba a otro, porque tengo que ordenar mi idea en mi cabeza e hilarlas para que salgan como un relato o poder escribirlas. Entonces, de todo lo que yo les diga, mi invitación es que para que este webinar tenga un real impacto, ustedes tomen algo y lo comiencen a aplicar, que es lo que le haga sentido. Así que lo que vamos a ver hoy día son 3 elementos. 1 es el liderazgo emprendedor. 2 es innovar y emprender en crisis. Y 3 son algunas herramientas prácticas que le pueden echar a andar para que ustedes pasen de lo que es una idea de negocio allá a un plan de negocio, un modelo de negocio y colocar en marcha su emprendimiento. Y eso busca reflejar un poco el título de este taller, que en primer lugar entender por qué emprender, y al final les voy a entregar una serie de herramientas que le van a poder facilitar el camino en cómo emprender. ¿Ya? Entonces, lo invito a que vayan a la parte de pregunta y respuesta, y en una palabra escriban cómo se aprende a emprender. Equivocándose, ¿ya? ¿Qué más? Emprendiendo. Arriesgándose, prueba y error, intentando. Mira qué interesante palabra. Intentando. Haciendo. Con una propuesta. Practicando, aplicando lo aprendido. Atreviéndose. Armando. Viendo a otros emprendedores, ensayo y error, innovando, practicando, perseverando, intentar. Bueno, la verdad es que emprender se aprende igual que nadar. La única forma en que yo pueda aprender a nadar es nadando. No puedo aprender a nadar viendo una piscina, leyendo un libro. La única forma de aprender a nadar es practicando y una u otra vez ir mejorando la técnica. Y lo bonito del emprendimiento de esa manera es que para mí el emprendedor no nace, el emprendedor se hace. Y es un camino que entre más joven yo lo comienzo a practicar, más errores, más aprendizaje, más experiencia va adquiriendo mi mente, más experiencia va adquiriendo mi cuerpo, más experiencia adquiriendo mi conciencia. Entonces, mejor emprendedor me voy volviendo. Y a medida que puedo partir en un ambiente controlado, como lo que es una piscina, puedo ir desarrollando diferentes habilidades para futuro poder asumir más riesgo, poder asumir mayor desafío e ir entrenando a este cuerpo de nadador al igual que el músculo emprendedor, ¿ya? Que mucho requiere de constancia, perseverancia y busquen en el diccionario que decía uno la palabra intentar. Desde la ontología del lenguaje, que esta forma de cómo las palabras se vuelven realidad, el intentar no existe. Porque si yo tengo un vaso acá, yo tomo el vaso o yo no tomo el vaso, pero en términos de resultado, intentar tomar el vaso no existe. O yo tomo el vaso o simplemente yo no tomo el vaso. Esos son los dos hechos posibles. Entonces, cuando decimos intentar, es como que nos engañamos a nosotros mismos con que vamos a hacer algo, pero en verdad no lo hacemos. Entonces, en el emprendimiento también se habla mucho de los resultados que uno va ejecutando. Yo hago algo y puedo fracasar o puedo fallar o no lo hago. Pero el intentar no es algo que en la realidad me genere algún aprendizaje, ¿ya? Así que vamos eliminando de nuestro vocabulario la palabra intentar. Y volvamos al chat. ¿Y qué tiene que conocer un líder emprendedor? ¿Cuál debería ser lo primero que si yo soy líder de un emprendimiento, cuál es la mayor habilidad o el mayor conocimiento que debería tener en una palabra? Vamos dejando comentarios ahí en el chat. Comunicar, soñador, habilidad, practicando. Buena relación, disposición de aprendizaje. Ustedes van sumamente avanzados aquí. Habilidad, positivismo, disposición del aprendizaje, conocimiento, cómo convencer. Habilidad, practicando. Disciplina, habilidades sociales, muy buenas habilidades. Efectivamente, son varias de ellas las que ustedes mencionan. Y la gracia ahí como tips igual es ver cuáles son esas que tengo yo y cuáles son las que me faltan para poder comenzar el emprendimiento, cosa de empezar a entrenarlas. Hay algo que yo aprendí hace un tiempo y que se llama la ecuación de la vida, y dentro de los primeros programas, porque también me he formado mucho en temas de emprendimiento, me encantó, que a mí desde chico mi papá me decía que yo tenía que hacer algo, tenía que estudiar, tenía que esforzarme, tenía que ir a la universidad, sacar un título,
y cuando yo sacara ese título, yo iba a poder tener algo, iba a poder tener una casa, iba a poder tener un título, iba a poder tener un trabajo, iba a poder tener ingresos, y una casa, un auto, pareja, etcétera. Y yo recién ahí, cuando tuviera todo eso, yo iba a ser feliz. Entonces, mi papá y a muchos nos decían cuando chicos que uno tenía que hacer algo para así tener algo, y de esa manera uno iba a hacer algo. Ahora, inconscientemente lo que nos estaban diciendo era que en ese momento de la vida, cuando yo era más chico, no era nadie, porque todavía no hacía ni tenía, entonces no era. Y esta ecuación de la vida tiene un pequeño error, en donde uno tiene que partir, sobre todo en el emprendimiento, en primer lugar, conociendo quién soy, y saber quién soy y quién no soy. Porque si yo sé quién soy, si yo sé que soy creativo, o si yo sé que soy disciplinado, si yo sé que soy talentoso para el arte, o sé que soy talentoso para las matemáticas, voy a poder hacer algo asociado a dónde están mis habilidades, dónde está mi ser. Lo que a mí me gusta hacer es lo que soy bueno hacer. Y que en el comenzar a hacer, comenzamos a nadar y comenzamos a entrenar. Entonces, si yo sé en lo que soy bueno, también sé en lo que no soy bueno. Y yo creo que el emprendimiento es mucho de equipos de trabajo. Es mucho mejor partir de dos, de tres un emprendimiento que partir solo. Entonces, al saber en qué no soy bueno, yo me complemento. Por ejemplo, yo dirijo un centro de emprendimiento e innovación social que se llama Social B, y yo soy el creativo, el que da las charlas como estas, el que aprende, el que comunica y el que genera los negocios. Pero soy pésimo viendo presupuesto. Si fuera por mí, hubiéramos quebrado hace varios años. Y está Camila, que ella es subdirectora y es la encargada de finanzas. Y ella es súper buena cuadrando todos los presupuestos, reteniendo toda la plata de los proyectos, así como en Hub, Corfo, entre otros. Y gracias a ella somos un complemento que los dos forjamos que Social siga en pie y se mantengan. Porque yo sé que no sería bueno controlando esa área que es sumamente importante para el negocio, que podría decir que yo soy delantero y ella es defensa, en un equipo de fútbol, y ambos son complementos, pero ambos sabemos que en su momento Camila también empezó a sacarla y no le gustó. Entonces, lo primero que uno tiene que comenzar a hacer, y lo que ustedes tienen que comenzar a practicar, es decir quién soy. Y ahí puede ayudar mucho el libro que les recomendaba al comienzo, que es El hombre en búsqueda del sentido, y empezar a ver en qué soy bueno, porque generalmente nosotros somos re buenos para decir en tres cosas en las que somos malos, pero muchas veces no tenemos así como tres cosas en las que soy bueno. Si yo les coloco así como piensen en tres cosas en las que son buenos y tres cosas en las que son malos, generalmente uno piensa más rápido, tiene más rápido en las que son malos y en las que soy bueno. Entonces, de ahí que empiezan a escribir y redactar en cuáles son esas tres cosas que ustedes son buenos. Yo soy creativo, soy soñador, soy entregado, soy alegre. Y de esas habilidades yo empiezo a avanzar, empiezo a trabajar y empiezo a potenciar y desarrollar ideas de negocio, y así también me he ido sumando a otra parte de emprendimiento más. Y si yo le preguntara cuál es la edad idónea para emprender, colóquenme el número. Ahí, ¿en qué número o a qué edad creen ustedes que es la edad idónea para emprender? 15 años, 20, 30, a la que uno se proponga, 25, no hay edad, no hay edad, dice Sofía Vera. 16, 18, dice María Ignacia Zarate. Maylin Rivera, no hay límite de edad. Tico Canales, no hay edad, las ganas deben estar solamente, no hay edad. 18, no hay edad, no hay edad. Efectivamente, la edad para emprender no existe, y lo que sí se debe tener es la actitud emprendedora. Y lo que sí hay que tener claro son esas ganas de querer emprender, ¿ya? Esas ganas de yo comprometerme con una idea que no tiene por qué ser necesariamente un negocio, puede ser un proyecto, puede ser una causa. Yo, mi primer emprendimiento fue vendiendo café en quinto básico. No me acuerdo qué año tenía, pero yo vendía café en quinto básico hasta que un día agarré el termo, una cuchara empecé a revolver, y los termos tenían como una placa metálica que era muy delgada por dentro y se rompió. Y mi mamá dijo, bueno, te echaste el termo, así que ya no vendes más café, no hay plata para comprar otro. Y entendí la importancia de que de las ganancias tenía que ir dejando plata para reinvertir en activos como lo que era ese termo. Pero es una actitud que yo tengo que empezar a desarrollar, y tengo que ser consciente. Si es que yo digo, ya, este proyecto, esta iniciativa es un emprendimiento para mí, aunque no sea necesariamente el negocio, la tengo que ir viendo después de ir reflexionando e ir viendo los aprendizajes que genero. Pero bien, hay varios estudios que uno dicen que los 25 es una súper buena edad para empezar a emprender ya como un negocio, porque a esa edad uno tiene grandes deudas ni ataduras, a esa edad generalmente uno ya terminó de estudiar, no tiene tanta presión como si tuviera los 30 o los 40, donde aparecen familias y aparece una serie de cosas.
yo con gente profesional que comparto, y que yo tengo 28, así que también calzo en la categoría joven, que tienen 10 años más que yo, y dicen, lo único que yo me arrepiento es de no haber vivido un año afuera, un tiempo afuera, porque ya a los 30, 40 con hijos se volvía más complicado. Y es ideal porque también uno puede aprender de otro. Ya sea hoy en día con todo lo que es el internet, uno puede aprender de muchas cosas que son gratuitas. Entonces, algo sumamente importante sí, para comenzar un emprendimiento ya como negocio, en el cómo emprender, que uno de los primeros puntos de partida tiene que ser el detectar un desafío o una oportunidad. Algunos libros o algunos promotores de emprendimiento dicen que uno tiene que tener una gran idea de negocio. No, lo que tiene que tener es un gran problema, es un gran desafío, ¿ya? Y es porque de los problemas, la espiral de la innovación dice que una vez que yo tengo en un comienzo ese problema, esa oportunidad o ese desafío, yo comienzo a generar una idea de negocio. Entonces, lo que nos dice esta espiral de la innovación es que a medida que yo identifique un gran problema, ese problema lo que va a hacer es que, bueno, yo identifiqué un problema, por ejemplo, yo me tocó ir al banco hace un par de días, identifiqué el problema de las filas. Y acá en Concepción, que es donde yo vivo y trabajo, comenzó a llover, entonces hay un problema con las filas que traen enfermedades, que la gente está en la calle y no hay techo, va a empezar a llover, van a empezar la mantenimiento, entonces chuta, una idea puede ser generar una aplicación. Pero esa aplicación tiene que resolver la problemática para aquellos que sufren el problema. Entonces, si yo me fijo en la fila, hay gente mayor, 40, 50, 60 años, que quizá no va a descargar una aplicación, no la va a saber cómo usar, y de hecho, conversando con una institución pública que tenía un sistema de pedir hora en línea, me decía, no, mira, ¿sabes qué? Teníamos la aplicación para pedir horas, pero la gente que no pedía hora por la aplicación y llegaba, se enojaba con aquellos que habían pedido la hora. Entonces, dejamos de usar la aplicación. Entonces, chuta, al parecer, esa idea de la aplicación no resuelve el problema. Puede ser una gran idea y hacer una aplicación para todas las instituciones, pero no resuelve el problema. Entonces, yo tengo que ir iterando mi idea, pivoteando mi idea, es decir, dándole vueltas una y otra vez, hasta que resuelva esa problemática o ese desafío para quienes sufren el problema, ¿ya? Entonces, tengo que, en ese sentido, empaparme de la realidad de aquellos que sufren el problema, y yo en ese caso debería ir a la fila y preguntarle a la gente si es que ellos siquiera googlearon cómo podían acceder al banco o qué sistema utilizarían. Y lo mejor para eso es comenzar a preguntarle a la gente cuál es su problema, cómo resolvería, si es que hay disposición a pago. Y una vez que la idea responde completamente a ese problema o a ese desafío, yo recién ahí paso a probarla y a desarrollarla, ¿ya? Porque muchas veces grandes ideas fracasan porque son muy buenos proyectos y son muy innovadores, pero no son un negocio. Es decir, aquel que sufre el problema no le dio el valor para poder tener una disposición a pagar de que se resolviera ese problema, ¿ya? Y alguna de las características de un buen problema, que es por donde hay que comenzar, es que uno, si yo y mi equipo de trabajo tenemos que tener las capacidades y las redes para resolverlo. Y empezar, sino a generar y trabajar en generar esas capacidades en esas redes para resolverlo. Tenía un amigo que desarrollaba páginas web cuando él partió hace 10 años, no era informático, no tenía ningún conocimiento, pero sabía YouTube. Y ahora soy socio de un emprendimiento de espacio humano, estamos creando una escuela online, toda una plataforma en WordPress, y lo que hizo mi socio, que habla muy bien inglés, es que empezó a ver puros tutoriales en YouTube de cómo armar una plataforma, una escuela online en inglés. Y le tomó mucho más tiempo, pero nos ahorramos como 4 millones de pesos, porque él empezó a aprender lo que hubiéramos tenido que contratar. Nos demoramos 2 meses más, sí, pero nos ahorramos esos 4 millones de pesos que no teníamos y lo empezamos a idear. En crisis, un problema tiene que apuntar a problemas de primera necesidad o que sean críticos para un grupo objetivo. Ya tenemos que fijar qué es lo que aquello en que la gente valora muy críticamente y le gustaría resolver, ¿ya? O bien, que los problemas, si se resuelven, si no son de primera necesidad, tienen que mejorar la imagen de la empresa. Por ejemplo, los bancos que digan, mira, nosotros nos preocupamos por la gente, sabemos el problema de las filas, sabemos que hay trámites que no se pueden hacer online, entonces, pum, sacamos una aplicación o sacamos un sistema donde la gente saca un numerito y busca refugio bajo la lluvia y le va a llegar un mensaje de texto o algún aviso cuando pueda acercarse a la sucursal para ser atendido, ¿ya? Porque eso genera como una especie de responsabilidad social empresarial donde mejora la percepción de la gente, ¿ya? Tengo que ver que mi potencial cliente o usuario perciba el problema como un problema. La solución que yo estoy desarrollando, él la tiene que ver como un problema, porque a veces lo que ocurre es que yo veo un problema, pero la gente no lo ve como un problema. Y quizás alguna vez dice, no, mira, sabes que pasaba por el centro y me puse a hacer la fila, pero no planifiqué este viaje, yo nunca lo planifico. Y si nadie planifica, resulta que esa aplicación quizás no va a resolver ningún problema porque
la fila en sí, o el planificar ir a una institución o una empresa, y que el costo sea la fila, no era un problema en sí. Que haya disponibilidad de pago, es decir, que alguien tenga disponibilidad a pagar por ese producto o ese servicio, y que sea replicable. ¿Ya? En pitch, que es este discurso breve de cómo hacer un relato de negocios o de contar un negocio, se dice que los pitch tienen que ser fáciles de comprender y de comunicar. Es decir, yo se lo tengo que contar a ustedes, lo tienen que entender, y ustedes fácilmente, a quien se lo cuenten, lo van a poder replicar. Porque si yo lo explico de una manera muy sencilla, que la gente es capaz de replicarlo, genera el efecto boca a boca que más gente empieza a hablar de mi emprendimiento. Pero si yo empiezo a hablar con muchas palabras técnicas, con tecnicismo, con, no sé, compuestos químicos, cosas así, la gente no lo va a entender, por ende, aunque le llame la atención, no va a tener la capacidad de replicarlo. Entonces voy a coartar la posibilidad de que ese efecto boca a boca se masifique mucho en otro sentido. Y en ese sentido, como yo les contaba, dirijo un centro de emprendimiento e innovación social, por lo tanto creo mucho en lo que es el emprendimiento social. Y la definición de emprendimiento social que conocí el año 2018 dice que uno tiene que negociar y o transar recursos por impacto. ¿Y por qué a mí me impactó tanto? Porque yo el año 2017 y primer semestre de 2018, cuando hacíamos talleres de emprendimiento, cursos y cosas así, hacíamos muchas alianzas, pero todo lo que hacíamos lo hacíamos gratis. Porque yo creía que teníamos que posicionarnos, tener una marca, que la gente nos conociera, quizás pensaba que no éramos tan buenos, que habían cosas mejores, no éramos una universidad como la mayoría de las incubadoras, pero resulta que cuando conocí esta definición me dijeron, no, tú tienes un impacto, es decir, estás apoyando que los emprendedores sean más exitosos. Si en verdad tu impacto es real, alguien tiene que ver recursos monetarios o no monetarios. Es decir, todo lo que yo haga en relación al emprendimiento, alguien tiene que pagar por ello, ya sea en recursos económicos, o en recursos de tiempo, o en recursos de alianza, pero alguien le tiene que ver valor. Es decir, yo tengo que hacer una negociación. Entonces ahora yo con los diarios, por ejemplo, negocio en que le entrego contenido de emprendedor interesante y ellos a cambio me entregan difusión. No hay dinero por medio, pero yo gano visibilidad en medio y ellos ganan con el contenido interesante para sus medios. Yo hoy en día hago consultoría y esa persona me paga recursos económicos por consultoría. O yo le ofrezco al Estado desarrollar temas de emprendimiento y ellos a la vez me financian esos programas para desarrollar temas de emprendimiento. Por la universidad les ofrezco que ellos, sus estudiantes puedan hacer prácticas con los emprendedores de nosotros y a cambio ellos nos dan el sello de que nuestros programas están certificados por una universidad. Es decir, tiene que haber una negociación, ya sea económica o no económica. Si no está esa negociación o esa transacción entre recursos por algún impacto, significa que en verdad el impacto que yo estoy estudiando no es tan real o a otro no lo está valorando. ¿Y cómo sabemos que el proyecto impacta? Nos pregunta Cristian acá, es porque el otro le tiene que dar valor, el otro tiene que dar algo que él diga ya, yo intercambio este recurso, que puede ser económico o no económico, por tu impacto. Si el otro dice, no, en verdad no me interesa, bueno, si tú lo haces gratis, bien, pero yo no tengo nada, significa que él no le está viendo valor. Y para que sea un negocio social o un emprendimiento social, yo tengo que generar esa transacción. Si no, puede que yo esté generando impacto que solamente va a impactar, y eso llega a ser como en otras categorías que no es emprendimiento social. Y ojo, que este curso que donde yo vendí esto, era tanto para organizaciones de la sociedad civil, es decir, ONG o fundaciones, y empresas en primera categoría, o que son como empresas ante el servicio pues, internet, como las que conocemos. Es decir, ellos veían que esta definición de emprendimiento social aplicaba tanto para ONG como para empresas. Porque ellos decían que tanto la ONG tiene que salir a buscar donaciones o tiene que asociar su impacto para que alguien financie la causa social o medioambiental que están desarrollando. Y en la actualidad, que tenemos que innovar y emprender en crisis, y estamos ante la crisis más chiquita de las que se vienen, porque hoy en día estamos en la crisis del COVID-19, pero después de la crisis del COVID-19, una vez que empieza a pasar, viene toda una recesión económica, que ninguno de nosotros ha estado vivo para una crisis económica de este nivel. Y después de eso, en cómo se recupera la economía, tenemos la crisis del cambio climático, que hasta el año pasado, antes del estallido social, se hablaba mucho de lo que era el cambio climático, porque efectivamente el planeta se está muriendo, el planeta está cambiando, y nos queda más de 10, 20 años de conocer el planeta como conocimos. De hecho, hay ciudades en otros países donde el agua se acabó, y esas ciudades murieron, pero y son problemáticas que en la actualidad quizás no se visibilizan tanto, pero están ahí. Por lo tanto, todo lo que innovemos, todo lo que emprendemos, tiene que ser para transformar esta crisis en oportunidades, que resuelvan la recesión económica, que aporten
allá, más que ser un planeta sostenible, ser un planeta regenerativo. Y en ese sentido, lo que tenemos que valorar muchísimo es tener un pensamiento flexible, ¿ya? Y el pensamiento flexible es que viene de que hay dos tipos de inteligencia, la inteligencia fija y la inteligencia flexible, y en la innovación en crisis, uno lo primero que tiene que hacer es pensar lo imposible, es decir, como en Design Thinking, que es una metodología que dice de ir a los océanos, del ir al cielo azul, acá es pensemos lo impensable, es decir, eliminemos la palabra pero no hay plata, pero no hay esto, pero no hay otro, eliminemos esa palabra pero y pensemos lo impensable. De ahí empecemos a planificar menos y empezamos a improvisar más, pero considerando o teniendo en cuenta la ley de Murphy, que es decir, todo lo que pueda salir mal, va a salir mal, ¿ya? En ese sentido, empezamos a preguntar más y a planificar menos y a interactuar más. En tercer lugar, tenemos que experimentar distintas formas de llegar a una meta. Tenemos que ver por un camino A, por un camino B, por un camino C, y saber cuál es el más eficiente, cuál es el más rápido, cuál es el menos costoso. Y por último, tener un equipo con una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad fija. Ahora, ¿cuál es esta mentalidad de crecimiento versus esta mentalidad fija? Por si acaso, el PPT se lo van a mandar después, y si quieren igual le pueden ir sacando pantallazos, cosa que coloquen atención, colocan comentarios, preguntas y no están ahí tomando apuntes. Es que la mentalidad fija dice, mira, yo soy inteligente, tengo estas capacidades y resulta que esas capacidades, no sé, soy bueno en matemáticas y soy bueno en matemáticas y siempre he sido bueno en matemáticas y llega a un punto donde hay una ecuación matemática que no la puedo resolver. Entonces la mentalidad fija dice, chuta, quizás hasta aquí no me llegó mi inteligencia, porque no la puedo resolver, no la puedo resolver y me frustro. Y evito el fracaso, entonces empiezo a hacer otras cosas. Y ellos dicen como que nosotros tenemos un tope, por así decirlo, ¿ya? Versus la mentalidad de crecimiento que dice, mira, en verdad, oye, no pude resolver esta cosa en matemática, no lo sé, entonces voy a estudiar, voy a aprender, voy a preguntar cómo se puede resolver, voy a buscar ayuda y lo voy entrenando, ¿ya? De hecho, la fundadora de Enseña Chile fue la primera que le escuché esto y que ella hablaba que los chilenos somos malos para escribir, entonces cuando ella se fue a hacer un doctorado a Estados Unidos, el doctorado implica escribir mucho, y hay algunos que desertaban porque decían, no, yo no sirvo para esto de estar escribiendo. Y decía, ok, esa mentalidad fija, yo tengo una mentalidad de crecimiento, a mí me cuesta escribir y puede que me tome un año más sacar el doctorado que mis compañeros, pero lo voy a sacar y voy a entrenar esa capacidad de escribir porque tenía varios años donde no era bueno escribiendo porque no se practicaba en nuestra cultura, pero yo lo voy a entrenar y aunque tomara un poco más, lo voy a ir desarrollando. Entonces la invitación es que ustedes tienen que hacerse un check-in, decir, bueno, ¿cuál es mi mentalidad? ¿Tolero la frustración? No la tolero. Cuando algo, un desafío no lo puedo abordar, ¿busco otras formas de hacerlo o digo, ya, esta cuestión no es para mí? Y ni siquiera lo converso. Y acá tiene que ver mucho con la mentalidad de crecimiento, tiene que ir preguntando, tiene que ir buscando apoyo en externos para que esto se vaya desarrollando. Y si ustedes se preguntan qué tan importante es la innovación, para mí es muy importante, y la innovación es algo que está en nuestros genes. Si no, googleé la tribu Moquén, que hace tiempo había una noticia que son unas tribus que vivían cerca de Tailandia, donde sus ojos, biológicamente, al día de hoy, año 2020, se adaptaron para poder ver bajo el mar, agua salada. No sé si los que han ido al mar y hunden la cabeza, cómo duele el ojo y empiezan a llorar, ellos pueden soportar estar 30 segundos, un minuto, hasta un minuto y medio, respirando bajo el agua, o aguantando la respiración más bien bajo el agua, y pudiendo ver sin que le dañe el ojo. ¿Por qué? Porque su tribu vive en canoas y se alimentan principalmente de peces. Entonces tienen que estar mucho tiempo bajo el agua, y eso ha sido por varios siglos, por lo tanto sus cuerpos se fueron adaptando para poder sobrevivir. Y nosotros como seres humanos nos hemos ido adaptando y hemos sido una especie que biológicamente se ha ido adaptando para poder sobrevivir. Es decir, el acto de innovar lo llevamos en nuestros genes. Y en estos tiempos donde no hay muchos recursos, tenemos que aprender a innovar sin recursos. Y esta innovación de sin recursos, por ejemplo, ahí en India son muy buenos, porque India es un país muy pobre, y hay un tipo que después de un terremoto, varias zonas de la India quedaron sin electricidad. Ustedes saben las sequías que hay en la India, la escasez de agua, y lo que dijo Chuta, la gente se le va a empezar a podrir sus frutas y sus verduras, pero también India es un país pobre, no tiene luz. Entonces, ¿qué hizo él? Era un obrero, una persona que trabaja en artesanía, sabía trabajar la arcilla y creó un refrigerador que cuesta no más de 25.000 pesos. Como ustedes lo ven, funciona con agua y el agua mantiene las frutas y verduras frescas hasta por 5 días. Es decir, él vio la realidad de su comunidad, que eran comunidades pobres, que las frutas y las verduras lo compraban y se deshidrataban muy rápido, y creó algo que no ocupaba electricidad con insumos que estaban por doquier, como lo era la arcilla, y creó este refrigerador a un muy bajo costo. Otros de los emprendimientos que han surgido a raíz de la escasez o los bajos recursos
es el concepto de innovación frugal, que se lo voy a explicar más adelante, esto de ver qué tengo y qué puedo hacer. Entonces en Argentina y también en Chile empezó a nacer una empresa que empezó a ver los cartones, los residuos o cajas de cartón, cómo transformarlo en juguete, transformarlo en casa y colocarles temas decorativos. Y esto lo empezaron a vender porque son fáciles de transportar, los cartones se pueden armar con scotch, con distintas cosas. Como los juguetes a los niños les duran muy poco, la gente no quería invertir tanta plata en juguetes, entonces el cartón es barato, así que podían venderlo también a un precio barato, y lo pintaban, lo rayaban, ocupaban un tiempo hasta que el cartón se echaba a perder y luego se reciclaba. Entonces era sostenible, era barato y le empezó a ir muy bien. Hasta el punto de hecho que hoy en día Samsung, sus cajas de los LCD y otras Smart TV, vienen prepicadas para transformarse en muebles funcionales o en cajas de gato, porque vieron que le podían dar mayor valor a un producto que antes era visto como un desecho. Acá en Concepción, nosotros tenemos unos emprendedores en Social que son los Moros, y que ellos siempre participaban de ferias de emprendimiento, hacían stand y una serie de cosas, y se dan cuenta que quedaba mucha madera, que después la gente dejaba botar en las ferias y en los distintos escenarios donde se armaban ferias con madera. Dijeron, mira, aquí hay un residuo, y lo que empezaron a hacer es tomar estos residuos de madera, le empezaron a dar formas geométricas, le empezaron a colocar arte, y empezaron a vender cuadros, empezaron a vender mesas, empezaron a vender sillas, le agregaron valor, como se dice, le empezaron a dar color, y hoy en día transforman esos residuos en cuadros, mesas, sillas, pizarras, lo que fuera, en muebles, y lo empezaron a vender. Y solamente con su creatividad empezaron a hacer algo que hoy en día le empezaron a copiar, de hecho, algunos, y una inmobiliaria, una empresa que vende casas, cientos de casas, le dijo, oye, yo quiero que en cada casa haya una pared de moro. Y lo empezaron a industrializar, después de 2, 3 años siendo perseverante y visibilizando su emprendimiento, hasta que hoy en día todas las casas de una inmobiliaria van a traer estas paredes recicladas, donde ellos ya se pegaron un salto. Y esta iniciativa me gusta mucho, que los chinos, para que entiendan esto de pensar lo impensable, vendían lavadoras. China tiene, nosotros vemos en Google imágenes de China como grandes ciudades, pero la mayor cantidad de territorio en China son zonas rurales muy pobres, y donde gente vive prácticamente para trabajar. Y ellos se dan cuenta que la gente que eran los agricultores compraban lavadoras ayer, y estas lavadoras las mandaban al servicio técnico porque se tapaban las cañerías. Y empezaron a investigar por qué se tapaban las cañerías de la lavadora, porque no era uno, ni dos, ni tres, sino que eran cientos de lavadoras, y se dieron cuenta que la gente estaba utilizando las lavadoras para lavar papas. No eran tan solo para lavar ropa, sino que también para lavar papas. Entonces, lo que hizo esta empresa, en vez de decir, oye, yo no respondo por la garantía porque no están hechas para lavar papas, dijeron, bueno, ¿qué es lo que está fallando? Hicieron cuenta que las cañerías muy delgadas por la tierra y una serie de cosas, y adaptaron partes de la lavadora para que sirvieran para lavar ropa y para lavar papas. Entonces ellos, un problema que empezaron a identificar, lo vieron como una oportunidad de negocio, hasta el punto que hoy en día es su estrategia de marketing. Y tienen lavadoras que lavan ropa y lavan papas, tienen lavadoras que lavan ropa y lavan verduras, y tienen lavadoras que lavan ropa y hacen mantequilla. Porque en otra zona había mucho agricultor que tenía vaca y que hacían temas de mantequilla, así que fueron adoptando un mismo producto que tenía dos fines. Y con eso aumentaron las ventas. Y ellos incentivan o dan la cultura de que uno tiene que buscar especializaciones masivas más que mercados masivos. Es decir, veamos eso que utiliza mucha gente, pero que es específico, y lo masificaban. Ahora pensemos también que los chinos son casi un tercio de la población mundial. Pero es un muy buen ejemplo de cómo yo pienso lo impensable y cómo empiezo a improvisar. En vez de empezar a irme en contra de la gente de que está haciendo un mal uso de la lavadora, apruebo esa experiencia de usuario, me comparto con el usuario y le ofrezco una solución. Y investigando sobre esto de innovación frugal, que les voy a explicar un poco más adelante, ahora estoy mostrando algún ejemplo, me encantó este caso, que lo que ustedes ven allí es una micro. La India, al igual que China, tiene una expansión geográfica territorial tremenda, con ciudades concentradas igual que en Chile, es decir, pueden pasar 5 horas o hasta 2 días para llegar a zonas rurales de la ciudad más cercana. Y en temas de salud, no tenían la misma conexión de internet que teníamos nosotros, y había zonas donde ni siquiera había luz. Entonces había mucha gente que no se trataba la diabetes, que era un gran problema que está en la India. Y lo que hizo un médico fue, mira, estas comunidades no tienen luz, no tienen electricidad, menos tienen wifi, no es algo que se vaya a resolver, era muy caro que los doctores fueran a atender a la gente, entonces dijo, ¿cómo yo puedo llegar allá? Y se dan cuenta que la gente que sí se podía comunicar en esa zona eran los militares, porque tenían señales satelitales, así que hizo un convenio con los militares para que se dieran parte de esas señales satelitales. Por eso es que esa micro, que no es una micro de última tecnología, sino una micro común, tenía esa antena,
con eso podía generar conectividad para llegar a cualquier parte, y lo que hizo el doctor es que también le salía caro mandar a un médico a zona rural por varios días. Así que empezó a buscar voluntarios o técnicos paramédicos que empezaron a aprender ciertos exámenes específicos de diabetes. Y este era el boost de la diabetes. Y de esa manera que ellos generaban voluntarios especialistas en hacer como exámenes físicos solamente para temas de diabetes, no ninguna otra especialidad, y logró bajar muchísimo los costos y tener este bus andando por zonas rurales de cualquier parte de la India, de su zona geográfica, hubiera o no hubiera electricidad, ya que el bus era totalmente independiente y funcionaba con petróleo. Entonces, esa manera de innovación con los recursos que tiene resuelve un problema que hoy en día en Chile sería la tremenda solución. En Concepción, el hospital regional llega a muchas partes de 4 o 5 horas de viaje del sur de Chile. Entonces, esto podría resolver de que en vez de que la gente viajara, que son más buses, más contaminación, más huella de carbono, más gente que viene a una consulta y después tiene que volver a control, a que los médicos fueran mediante la telemedicina a esas zonas rurales con la tecnología que nuestros militares y Fuerzas Armadas también tienen señales satelitales, entre otras cosas. Entonces, pasando ya a la parte de luego ver estos casos de cuál es la finalidad de un emprendimiento o cuál es la finalidad de una empresa. La ecuación más básica de una empresa, y una empresa por ley, la definición de empresa, es que las empresas están hechas para maximizar las utilidades de los accionistas. Esto quiere decir que la finalidad de crear una empresa es que tienen que generar ingresos, utilidad, es decir, ingresos después de todos los costos para los accionistas. Y la forma más sencilla de leer una ecuación es que los ingresos que genera una empresa menos los costos es igual a la utilidad. Y lo que tenemos que apuntar para ser un buen emprendedor es que esa utilidad sea positiva, ¿ya? Y cuando yo quiero trabajar la utilidad, tengo dos enfoques. Lo que hacemos los emprendedores generalmente es optimizar costos. Lo que estamos haciendo ahora en tiempos de crisis es, ojalá no pagar el arriendo, no pagar luz, disminuir todos los lujos, todos los gastos, y tratar de los costos optimizarlos lo más posible. Pero hay un punto donde los costos no se pueden optimizar más. Y el otro enfoque es que yo puedo comenzar a aumentar los ingresos. Y aumentar los ingresos significa destinar esfuerzo, tiempo y recursos a generar más ventas. Entonces, si hoy en día ya no puedo abrir mi oficina, pero hoy en día estoy vendiendo a México porque puedo vender por internet. Y está Facebook, están las redes sociales que son gratuitas, yo puedo empezar a publicar mis servicios, que es consultoría, es decir, temas así por videoconferencia, para otros países, mostrando mi experiencia, mostrando la trayectoria y que ha llamado la atención. Entonces, en vez de dedicar mi tiempo a cómo optimizar costos, es mucho más rentable dedicarlo a cómo yo puedo generar ingresos, ¿ya? Y algunas herramientas muy prácticas para poner en práctica es que, ojo, que todo lo que les voy a mostrar está en Google o Internet. Entonces ustedes googlean y les aparece una serie de videos en YouTube, una serie de manuales descargables y una serie de cosas. Lo primero, que es de Alex Oskar-Walter, del libro Generación de Modelos de Negocio, que ustedes colocan libro Generación de Modelos de Negocio PDF en Google y le aparece el libro completo. Yo me lo leí en el 2012, sigue muy vigente, donde también habla del Canvas. Nos dice, bueno, para identificar el paso 1 que les decía que era ver la problemática, tenemos que tener mucha empatía. Hoy en día se requiere mucha empatía en lo que yo hago con mi emprendimiento. Entonces el mapa de empatía lo dice, bueno, coloquémonos en los zapatos del cliente y nos da una serie de preguntas que yo puedo implementar con mis clientes. El libro se llama Generación de Modelos de Negocios, de Alex Oskar-Walter. Pero si no, ustedes colocan el libro Canvas y también les va a aparecer, que ya hace rato está como el PDF gratuito. Y ahí aparece una sección del mapa de empatía que nos dicen, bueno, ¿qué ve mi cliente? ¿Cuál es su entorno? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuál es la oferta de lo que él está comprando hoy en día? ¿Qué dice? ¿Cómo actúa ante el público? ¿Cuál es su aspecto? ¿Cómo se comporta ante los demás? ¿Cuáles son sus miedos, sus frustraciones, sus obstáculos? ¿Qué es lo que oye? Es decir, ¿cómo se deja influenciar por su entorno? ¿Cómo se deja influenciar por su jefe, por su familia? ¿Quién influye en mi potencial cliente? ¿Ya? ¿Y qué es lo que realmente le importa? Es decir, esto requiere una conversación de ir a conocerlo, ¿ya? Hay un emprendimiento en Chile que se llama Algramo, que Algramo es uno de los más conocidos que hicieron estos pensadores de jabón, de arroz, de una serie de cosas, que hoy en día tienen unos auditos eléctricos que reparten detergente en Santiago. Y lo que dice uno de los fundadores de Algramo es que él se fue a vivir a una zona muy vulnerable para entender cómo vivía la gente, porque él era en una situación acomodada. Y después de vivir semanas ahí, yendo a comprar locales de barrio, compartiendo con la gente, vio que algo que se descubrió el concepto en los años 80, que era el impuesto a la pobreza. Y quiere decir que si yo compro detergente en envase de 5 litros, el valor proporcional, es decir, los 100 ml es mucho más barato que si yo compro 100 ml de detergente. Y la gente que vive el día a día
le salía más caro vivir porque compraba esos 100 ml, 200 ml y no tenía la capacidad de ir a un supermercado. Entonces él, después de vivir, de compartir con la gente, vio esa problemática de la gente que a la vez lo transformó en una oportunidad de negocio y logramos un emprendimiento más reconocido en el mundo social en Chile. Y otro de los que conocí hace un tiempo y que me encantó, y que pues al correo le van a mandar el link de la charla TED, es Navid Rathou, que él habla de esto de lo que es la innovación frugal, del término Yudad Innovation, o del pensamiento frugal, del pensamiento flexible, que él nos dice, tenemos que con los recursos, dado que los recursos externos son escasos, uno tiene que aprovechar lo más abundante, que es el ingenio humano. Y eso es lo que empezó los ejemplos del bull, los ejemplos de innovación frugal, del cartón, del refrigerador de arcilla, son esta experiencia de lo que es la innovación frugal, que es con los recursos que no tenemos, porque para innovar muchas veces se dice que se requiere plata, que se requiere dinero. Entonces lo que dice Naví es que no, saquemos la ecuación de dinero, veamos los recursos que tenemos en la actualidad y cómo con lo que tenemos en la actualidad podemos hacer lo mejor posible. En la empresa, y de hecho en el sistema de salud británico, que le copió esta metodología a la India, empezaron a mejorar. ¿Y cómo empezó a mejorar? Comenzaron a preguntarle a los porteros cómo llevaba la gente, a los TENS, cómo atendían a las personas, cuáles eran las problemáticas de las personas, a los pacientes, cómo ellos creían que podía mejorar el sistema de salud, y empezaron a escuchar a esa base de la pirámide, que eran quienes sufrían las problemáticas, y los diostores empezaron como a bajar un poquito y a elevar la opinión de los usuarios, y fueron cambiando los modelos de gestión de salud británicos, y lo lograron optimizar y ahorrar mucho costo. Entonces, este concepto en su charla TED lo que habla es cómo podemos utilizar los recursos que ya existen, cómo podemos hacer las cosas de manera distinta y que sean creativas. ¿Ya? Por ejemplo, en África, la gente puede transferir dinero con tecnología de mensaje de texto. Hay una compañía telefónica que utiliza sus planes de datos, sus planes de telefonía para poder transferir dinero. Lo que salía de las noticias de WhatsApp, que va a ser en Brasil, que la gente pueda mandar dinero por WhatsApp, no es nada más que algo que ya se utiliza hace varios años en la India y que adaptan estos modelos a Chile o a otros países latinoamericanos. ¿Ya? Y este tipo de innovación tiene que tener ciertas características, que uno es que tenemos que ser ágiles, es decir, tenemos que ser muy rápidos en ir probando e ir probando, haciendo prueba y error. También nos dice, y es sumamente, esto yo lo encontré impresionante, que el ejemplo que daban, que se lo voy a comentar, que es tenemos que ser colaborativos, ¿ya? Pero colaborativos de verdad, sí, dejando los egos de lado y generando ecosistemas, no ecosistemas, y esta colaboración radical que se habla. Y yo ponía un ejemplo de que Renault, una marca de auto que es como un cuadrado, como un rectángulo medio ovalado, Renault, cuando el gerente de Renault fue a Rusia y se daba cuenta que ahí vendían autos de 5 millones de pesos, cuando Renault, una marca italiana, vendía autos de 20 millones de pesos, dijo, bueno, si los rusos pueden, nosotros igual. Y llegó ese equipo de ingenieros italianos, le dijo, oye, tenemos que hacer un auto que se venda en 5 millones de pesos. Y italianos le dijeron, ¿estáis locos? Si nosotros siempre hemos hecho autos que cuestan 15 millones y los vendemos en 20, ¿cómo vamos a hacer uno que los vendamos en 5? Y el equipo no pudo hacerlo, no pudieron pensar lo imposible. ¿Y qué hizo el gerente Renault? Contrató ingenieros rumanos. Rumanos era un país que dependía de Rusia, donde los rumanos vivían bajo un régimen comunista, por lo tanto eran muy pobres en ese momento, y desde esa lógica, para ellos, a los romanos decirle, compadre, usted va a hacer un auto que cueste 5 millones de pesos, y era como, oye, eso es mucha plata. Entonces mezclaron los equipos romanos con los equipos italianos, y entre los dos hicieron un auto que fuera comercializable y que fueron los productos más exitosos de Renault, y que marcó una nueva tendencia en el mercado, que fueron los autos económicos. Por lo tanto, también habla de que tiene que ser a precio accesible, y acá volvemos a lo mismo, tiene que primar el ingenio sobre el capital. Tiene que tener un enfoque en el cliente, qué es lo que el cliente valora. Y ese auto que costaba 5 millones de pesos, lo que empezó a hacer fue empezar a valorar aquello que era crítico al cliente y todos los otros lujos dejarlos de lado. Que fueran inversiones más caras, pero tener un auto más económico, que agregara valor a las personas, ¿ya? Y eso era sumamente importante. Entonces, luego de tener este pensamiento flexible, de ver estas características, de preguntarle qué es lo que quería el cliente, esta problemática yo lo tengo que pasar a un lienzo, a un modelo de negocio, y una herramienta más conocida, que nos vamos a ver hoy día, es el Canvas. Yo solamente se las muestro y les voy a mostrar un ejemplo, porque hay mucha información de esto en Google. Ustedes colocan Canvas, libro, modelo de negocio, y les aparece mucha información que habla esto de que yo tengo que tener una propuesta de valor, tengo que tener un segmento cliente, tengo que tener una forma de relacionarme con los clientes, una forma de ganar plata, una forma de comunicarme y cómo los productos llegan a ellos. Para eso tengo que tener actividades clave, recursos clave, todo lo que haga tiene algún costo y tengo que conocerlo,
y siempre se requieren de aliados. Entonces, en el Canvas lo que sí es relevante es que el lado de cliente, el lado de canal, el lado de ingreso, yo lo tengo que ver desde el valor, desde la emoción. ¿Ya? Y la propuesta de valor también, porque la propuesta de valor es emoción, ya que yo le vendo emoción a las personas, y también es eficiencia, es decir, por el lado de los costos, las acciones y recursos que tenga tienen que ser lo más eficiente posible. Por eso es que nosotros como seres humanos tenemos desarrollado o el lado creativo, que es el lado del valor, o el lado de la eficiencia, que es el lado de los costos, el lado más ejecutivo. Pero es difícil cuando la persona tenga los dos lados súper desarrollados. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de complementar esto? Trabajar en equipo. Buscar a alguien que sea súper lógico, buscar a alguien que sea súper creativo, y esa dupla es dinamita para los emprendimientos, ya que abordan dos aspectos sumamente importantes. Y algo que aprendí en un curso con Babson College, que es una de las mejores escuelas de emprendimiento de Estados Unidos, es que decían, mira, de todo esto, el Canvas puede servir para dos cosas, para desarrollar y poner en valor un proyecto innovador o un negocio innovador. Y hay tres elementos de estas casillas que marcan la diferencia. Uno es que hay que tener súper claro la propuesta de valor y no puede ser una hipótesis. Eso hay que salir y validarla lo más rápido posible. Dos, tenemos que tener súper claro nuestros clientes. ¿Quién nos va a pagar por esto? Y tres, tenemos que tener súper claro cómo nos van a pagar. Entonces, lo mejor que hay que hacer acá es que, compadre, tenemos que salir a testear que en verdad la gente nos va a pagar por esto. Y el mejor ejemplo que yo he aprendido es que la inmobiliaria, hoy en día, en BioBio está abierto Finco online, venden casas con un folleto. Las casas que venden hoy en día es un folleto que uno compra en blanco, te muestran el folleto, cómo va a ser la casa, las plantas, cómo se destruye las camas, y cuánto vale. Y uno tiene que dar un abono de 100, 200, 300 mil pesos. Y cuando la casa esté construida, la paga. Pero ya la reservan. La lógica de la inmobiliaria es que si no vende un 20% del proyecto en blanco, el proyecto no se hace. Piensen, una inversión tan grande como una casa, una empresa fue capaz de venderle en un folleto algo que cuesta 50 millones de pesos en 100 mil pesos, como pago adelantado. Yo puedo hacer lo mismo con mi emprendimiento. Lo vendo en blanco. Hago un folleto, me meto a Canva, que es Canva sin S, que es una aplicación para diseñar gratuita en internet, empiezo a armar un diseño y empiezo a lanzar, a vender un folleto. Y si el folleto se vende, hago mi producto. O al menos yo sé que se va a vender. Le digo, mira, se ha hecho una prueba. Y soy sincero con la persona. Estoy vendiendo esto en blanco, si esto se hace, llegamos a cierto número de clientes, esto se concreta. Si no, te devuelvo los recursos. ¿Ya? Y ellos lo que le llamaron a este punto, le llamaron la nueva comprensión del punto transaccional. Y ellos decían que cuando estos tres elementos son reales, la propuesta de valor, la generación de ingresos y la fuente de ingresos, se llama donde se genera la transacción. Que al igual que la definición de emprendimiento social, esto de transar recursos por impacto es donde se concreta. ¿Ya? Y es lo más importante. Ustedes tienen que llegar a ese punto cuando hagan un Canvas de lograr una transacción. Porque ahí su proyecto va a dejar de ser un proyecto innovador y va a empezar a ser un negocio innovador. Porque va a haber transacción de recursos. ¿Ya? Y eso es lo único que tienen que entender para hacer un Canvas. Todo el resto vale huevo. Y lo que importa es llegar a ese punto transaccional para que su brillante idea sea un negocio. Y no tan solo sea una brillante idea. De hecho, Babson siempre decía que el 70% de las grandes ideas fracasan. ¿Por qué? Porque no resolvían un problema por el cual la gente estaba dispuesta a pagar. Es decir, la disposición a pago es sumamente relevante. Y el ejemplo que sí les voy a mostrar para entender cómo es hacer un buen Canvas es la Navidad. ¿Ya? Recuerden que el Canvas tiene que ser emoción más función, valor más acción o más eficiencia. Entonces, el ejemplo dice así. Lo que ofrece la Navidad es llevarle felicidad a todos los niños del mundo. Esta felicidad se traduce en la entrega de regalos y juguetes. Para ello, la Navidad beneficia a todos los niños que se portan bien, que son los clientes que reciben estos regalos, y por otro lado, a los niños que se portan mal, que reciben carbón. La manera en cómo se relaciona la Navidad o el viejito pascuero con sus clientes, es decir, con los niños, es mediante cartas. Esto es la versión gringa. Que estas cartas se llevan al correo, y el correo la lleva al Polo Norte, por lo tanto ahí, mediante un aliado clave, que es el correo postal, el viejito pascuero conoce la necesidad de sus clientes. La forma en cómo esto llega a sus clientes mediante los canales, que es el trineo. Por lo tanto, el canal, es decir, cómo ese juguete llega al niño, es que el trineo lo deja en la chimenea de cada casa. ¿Qué es lo que gana el viejito pascuero con todo esto? Es que en la versión gringa, uno tiene que dejarle leche y galleta a los lados del árbol, que es como el beneficio del viejito pascuero por la entrega de juguetes. Y acá, si nos pasamos al lado de la eficiencia, la actividad clave es que para cumplir su propuesta de valor de llevar felicidad a todos los niños del mundo, es que en una sola noche tiene que ser capaz de entregar todos los regalos. Esa es la principal actividad clave. Yo les diría que en la vida real, una actividad clave que muchas veces no se coloca es la venta.
si un emprendimiento no vende, difícilmente va a poder ser sostenible, ¿ya? Y los recursos clave, por un lado, tiene que ser ese dinero que aguante una cantidad de juguetes impresionante de todos los niños, renos que puedan volar, duendes que hagan los juguetes e insumos para hacer los juguetes, ¿ya? Los aliados clave, por un lado, el correo postal que permite al viejito pascuero conocer cuáles son los juguetes que quieren los niños, y por otro lado, los Reyes Magos. ¿Por qué los Reyes Magos? Porque los Reyes Magos fueron los primeros que partieron con la tradición del intercambio de regalos. Por lo tanto, son quienes nacen y le dan cultura a esta mito de la Navidad. Y el costo de todo esto es que tenemos que creer en la magia, porque si no creemos en la magia, nada del resto existe, ¿ya? Si se fijan, este lienzo no tiene ninguna palabra. Y cualquiera de ustedes colocan Canvas o lienzo Navidad y les va a aparecer la misma página en Google, de ahí la descargué yo, la van a poder replicar. Es decir, hay un relato y hay un discurso replicable. Cualquiera de ustedes lo puede tomar esto y explicarle a ese equipo de trabajo, mira, vamos a hacer un Canvas y lo que tenemos que lograr es esto. Le muestran el Canvas de Navidad, lo empiezan a contar y les va a salir casi igual a lo que acabo de decir yo, ¿ya? Entonces, de ahí que uno de los últimos elementos sumamente importantes, y para que tengamos un espacio de pregunta, es cómo comunicar mi emprendimiento, ¿ya? Ya que a mí, Felipe Contreras, que es el vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, en un taller nos decía que lo que no se comunica no existe. Y tiene mucha razón. Si yo hago impresionante y nadie lo sabe, es como que no lo hubiera hecho. Entonces, en emprendimiento tenemos que dar a conocer todo lo que es esto. Entonces, cuando hablemos de nuestro producto, de nuestro servicio, tenemos que hablar del beneficio, ¿ya? Yo no hablo, aquí les quiero vender un vaso con agua de la llave que está purificada, no. Yo les quiero vender algo que se va a acabar con su sed, algo que va a ser sano para su cuerpo, que lo va a hidratar, algo que te va a mantener activo. Te voy a vender un producto que si tú lo tomas todos los días te vas a sentir muy bien, no te vas a enfermar, vas a tener más energía, lo cual se traduce en agua. Ya tengo que hablar del beneficio que genera el agua y no del agua en sí. ¿Por qué? Porque la gente busca esa aspiración de qué es lo que voy a obtener más que cómo lo voy a obtener. ¿Ya? Siempre vender, ¿no? Comunicar lo que es bueno para el cliente. ¿Ya? Y esto se quiere decir que yo tengo que hablar de qué es lo que le interesa a mi cliente y eso implica que tengo que conocer a mi cliente. ¿Ya? Es decir, si yo estoy haciendo un asado y voy a invitar a varios amigos, no voy a invitar a todos mis amigos de la misma manera. Porque puede que tenga un amigo que es vegano, y ese amigo que es vegano, si lo invito a un asado, me dice, oye, si yo no como carne, me dice, compadre, también a compartir, hace rato que no nos vemos, puta, yo sé que tú eres vegano, pero vamos a estar los amigos de toda la vida, hace rato que no nos vemos después de toda esta pandemia, ven a compartir, abracémonos, podamos compartir un rato, pasarlo bien, contar historias que pasan todo este periodo de pandemia, y te echamos de menos, tenemos que vernos. Por lo tanto, al que le gusta la carne, compadre, dígame usted qué trozo de carne quiere y yo se lo compro y usted va a ser el encargado en la parrilla y nos va a deleitar a todos los que nos gusta la carne. Es decir, a cada uno le voy contando aquella parte que le interesa escuchar. Porque si cuento toda la historia completa, lo más probable es que abrume, que aburra y que la gente no se va a sentir personalizada. ¿Ya? Y esto de comunicar lo que es bueno para el cliente, hay un texto en internet que se llama traducción de valor. Siempre es bueno dar cuñas o dar ejemplos de clientes satisfechos. Vender mucho más la referencia de alguien que yo solamente vender mi producto en sí. De hecho, hoy en día ustedes pueden comprar recomendaciones. Hay todo un mercado de las recomendaciones. Se fijan que siempre en internet los carritos de compra tienen las 5 estrellas y comentarios. Hoy en día hay gente que vende perfiles reales por dejar 5 estrellas, por dejar un comentario, y hay todo un mercado de eso. Lo que hay que lograr, sí, clientes reales, que nos dejen sus comentarios, nos dejen sus cuñas, colocar su relato en redes sociales, que hablen lo bueno que fue contratar nuestro servicio, lo bueno que fue comprar un producto, ¿ya? Y hay estudios de psicología que dicen la estadística de cuánto aumenta esa satisfacción. Y otro punto sumamente importante, que esto yo lo aprendí hace poco, con el último emprendimiento que participo, que es espacioshumanos.com, donde ahí mi socio conocía muy bien lo que era escribir en formato AIDA. Y se oye, que esta cuestión del AIDA, y fue a verlo, empecé a averiguar, y me encantó, porque habla que el contenido, la manera en cómo yo redacto en redes sociales, cómo yo redacto un correo, tiene que seguir esta estructura que es similar a un embudo de venta, donde lo primero que tengo que hacer es llamar la atención. Entonces, la primera palabra que diga el asunto del correo, la primera parte de arriba, tiene que ser algo que llame la atención de mi potencial cliente. En segundo lugar, tiene que generar interés. Ya tiene que llamar el interés de que, oye, chuta, ¿por qué a mí? Al final, después de ese paso, tengo que hacer que desee querer comprar ese producto, que desee conocer más de ese servicio. Y el último paso es la invitación a la acción. Entonces, nosotros hace un tiempo estábamos apoyando la postulación a fondos públicos, entonces decía, oye, 20 millones de pesos disponibles para emprendedores. Y eso es el título, llamar la atención. Después el interés, si eres emprendedor y quieres financiar tu idea de negocio, te invitamos a conocer el próximo webinar que vamos a generar.
te vamos a apoyar gratuitamente, es decir, el SEO, en cómo postular al Capital Semilla de Corfo. Y al final es como inscríbete en este link para recibir la información y el link de conectarte ese día al webinar. Y esa, de manera, tuvimos mucho más recepción que antes. Decía, somos Sosalvea, un centro independiente de innovación social, apoyamos a emprendedores, próximamente se abre una línea de financiamiento, por lo tanto queremos apoyarte, y hay 20 millones de pesos disponibles. La gente cada día está más recibe mucho contenido de distintas cosas, entonces tenemos que aprender cómo de manera inteligente comunicamos para llamar la atención, y AIDA es una súper buena herramienta. Así que varias de estas notas, varios ebooks, lo mismo de innovación frugal que aparece en esta presentación en detalle, lo pueden visitar en socialb.org. Ahí arriba en comunidad van a pillar toda la información respecto a cómo innovar sin recursos y comunidad, y en la parte de comunidad. En Dale Play van a poder descargar un ebook gratuito donde está el Canvas, donde está el mapa de empatías y varias otras herramientas que le van a poder servir para echar a andar su idea de negocio, aparte de los links a las charlas TED. Así que nada más que desearle suerte. Y que para mí la suerte es saber utilizar efectivamente mis recursos para tener éxito. Y eso es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias y quedo atento si tenemos preguntas. Excelente, Jorge. Mira, tenemos, 8 preguntitas que las vamos a ir del inicio hasta el final, porque tenemos una pregunta acá de la Leshka que nos hizo hace un buen rato, y dice, ¿recomiendas estudiar algo relacionado con el emprendimiento? La verdad, yo estudié ingeniería comercial, donde se supone que me enseña a administrar empresas, pero aprendí mucho más fuera de mi carrera que dentro de la carrera de emprendimiento. Yo creo que la mejor forma de emprender es vincularse con emprendedores, apoyar a emprendedores, o tomar cursos. Ahora, por ejemplo, en Coursera hay un curso que se llama Decodificando el ecosistema de Silicon Valley, que es de un profe de la Católica que está en Silicon Valley, y ese me sirvió mucho, pero tomar contenidos puntuales de lo que tú estás aprendiendo. Por ejemplo, si yo estoy partiendo un emprendimiento, tomo MOOCs o ebooks y empiezo a ver cómo hacer de una idea de negocio un proyecto. Si ya lo tengo en marcha, empiezo a aprender de costo, porque si quieres aprender como de todo una vez, uno va aplicando muy poco en relación a lo que decía de la pirámide del aprendizaje. Entonces, si estoy en fase de diseño, pues aprender design thinking y qué tiene que ver con diseño. Cuando ya se coloque en marcha, aprender de ventas, que es lo importante, y así. Y según la etapa de emprendimiento, voy buscando qué es lo importante en esa etapa, más que aprender o estudiar algo extensivo y completo de todos los contenidos. Excelente, Jorge. Mira, Jonathan también nos pregunta, entre desarrollar y probar e innovar sistemáticamente, perdón. ¿Lo último no podría generar nuevas problemáticas? Innovar sistemáticamente ya se requiere que yo lo que tenga un nivel de sistematización, y se habla mucho en las culturas innovadoras, es decir, tengo que tener un equipo comprometido o que ya tenga interiorizado esta cultura de que todo lo que vayamos haciendo sea innovador o siga un parámetro. Yo creo que en estos tiempos es mucho mejor probar y fallar, o probar y que resulte, más que innovar sistemáticamente, porque estamos en periodos de incertidumbre donde las cosas van variando de manera muy rápida a un escenario a otro. Entonces, innovar sistemáticamente toma tiempo y se requiere que alguien tenga el título dentro de un equipo de trabajo como encargado de innovación. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de equipo de trabajo, podemos partir trabajando como amigos, pero a medida que empieza a aparecer la plata, empiezan a aparecer las tensiones. Entonces, lo mejor en ese sentido es tener los roles claros. Si tengo a alguien encargado de que la empresa siempre está innovando, perfecto. Si nadie tiene ese título, lo más probable es que se partan muchas iniciativas. Lo digo por experiencia propia, porque nosotros quisimos implementar Trello, Slack, una serie de cosas, y como nadie tenía la métrica, lo dejábamos de usar, volvíamos al WhatsApp, hasta que pusimos un encargado de eso en otra empresa, y ahí la cosa anduvo mucho más rápido. Mira, también tenemos una pregunta de un espectador anónimo acá. ¿Cómo extrapolamos lo dicho en servicios intangibles? Lo que yo vendo bastante son amplia la pregunta. Sí. Claro. En verdad yo vendo consultoría, que es un servicio intangible, y la forma en cómo lo vendo y lo aplico es que la innovación va en cómo yo redacto y aplico el AIDA cuando comunico, aplico que la forma de dar a conocer mis servicios es contando clientes satisfechos, aplico la forma de cuando describo un servicio comunicar desde por qué. Hay una charla TED que se llama El Círculo Dorado de Simon Sinek, que es muy buena, y ahí también voy aplicando todo en la comunicación más que nada, y sí, algo sumamente importante en los servicios, sobre todo cuando es
empezar a conocer al cliente, en la primera reunión con un potencial cliente yo tengo que escuchar, hacer preguntas, muchas preguntas para conocer a mi cliente, que es como el mapa de la empatía. El mapa de empatía se aplica como más que nada en la entrevista, y después de que yo escucho al cliente, le genero una propuesta de servicio asociada a lo que él quiere o lo que él busca, y contándole esa parte que le interesa escuchar. Porque muchos de los problemas de servicios, cuando yo ofrezco algo estandarizado, no hace match con mi cliente por temas de lenguaje, por temas de tiempo. Entonces tengo que ir adaptando mi propuesta de lo que yo sé hacer a aquello que el cliente quiere escuchar o quiere resolver como desafío. Perfecto, Jorge. Bueno, les recuerdo a todos que nos pueden dejar sus preguntas e interrogantes en la sección preguntas y respuestas, donde salen dos globitos como de forma de diálogo. Ahí pueden dejar todas sus inquietudes. Tenemos, bueno, la consulta Odette también. ¿Cuáles eran los libros que recomendabas? Si los puedes repetir, por favor, Jorge. Sí, el que recomiendo mucho, o sea, el primero que les dije es Generación de Modelos de Negocio, que ese como en temas de emprendimiento abarca mucho, son como 200 páginas el libro completo. Para temas de actitud emprendedora, que también es mucho más importante tener la actitud, porque la actitud multiplica, como dice un speaker por ahí, es el libro El hombre en búsqueda del sentido, de Víctor Frank, que era uno de los primeros que le mostraba las imágenes, y ese aporta mucho a desarrollar. Otro libro que también les va a servir para la vida, que es un libro base del coaching, se llama Los Cuatro Acuerdos Tolteca, que los Cuatro Acuerdos Tolteca también nos hablan de no suponer nada, porque uno pierde mucha energía suponiendo. Los que ocupan harto WhatsApp, vean cuántas diferencias de opinión se generan, porque uno interpreta lo que quiere interpretar de lo que escribió el otro por WhatsApp. Entonces dice, no supongas nada, sé impecable con tus palabras, da la máxima en todo lo que hace. Yo en el emprendimiento también, siempre cuando partan con una idea de negocio, hagan una escala del 1 al 10. 10, estoy súper convencido, creo en lo que quiero hacer. 0 o 1, no creo nada en esta idea de negocio. Entonces, para poder echarla a andar, ustedes y el equipo de trabajo tienen que responder sobre 8. Si responde menos de 8, en los estudios dicen que cuando empiezan a aparecer los problemas, se van a ir dejando de lado, se van a desmotivar y cosas así. Entonces, también es un muy buen ejercicio. Y otro libro de emprendimiento que recomiendo, más que libros, a veces mejor consumir ebook o podcast. Hay un libro que se llama Libros para Emprendedores, un podcast de un español que es tremendo. Yo siempre cuando viajaba en auto ya mucho, escuchaba algún resumen del libro. Y según el resumen de lo que me estaba interesando en ese momento, después leía el libro o escuchaba el libro completo. Libros para Emprendedores, que es un podcast en cualquier canal de podcast, YouTube o Spotify, es muy bueno. Bueno, Génesis también te escribe, Jorge, muchas gracias, que le quedó muy claro todo. Deyanira hace una consulta también, si mi producto se ofreció en Instagram, ¿cómo gano clientes o más ventas? ¿Qué le podrías sugerir tú, Jorge? O sea, para ganar clientes es exactamente generar ventas. Si quieres que el Instagram sea más conocido, algo que no falla son los concursos y etiquetar, y ganar más ventas es ir ofreciendo. Yo creo que uno tiene que salir a buscar clientes más que esperar que el cliente llegue. Entonces, si usted tiene un producto que está definido para un target, empieza a mandar mensajes, decir, mira, conoce nuestro nuevo producto, danos feedback, te gusta, no te gusta, y empezar a hacer preguntas. A la gente que te compra, pregúntale qué fue lo que más le gustó de tu producto, y así te van a generar la estrategia de marketing. La gente que te diga lo que más destaque de tu producto, así como tú le preguntas, ¿qué es lo que más destacaría de mi producto? Aquello que te destaquen una y otra vez, vas a saber cuál es el factor diferenciador de tu producto y lo vas a poder colocar y comunicar de mejor manera. De que el que no te compre, también pregúntale, oye, ¿qué fue al final? ¿Por qué no me compraste? Y así también vas a saber qué mejorar en el sentido de por qué no te está comprando ese potencial cliente. Perfecto. Sandy nos pregunta, con respecto a tu propuesta de emprendimiento, ¿cómo hiciste el diagnóstico para darte cuenta a dónde debías apuntar y qué segmentos de clientes iban a ser los favorecidos? Y te envía muchos saludos desde Iquique. Saludos igualmente desde Iquique. Lamentablemente yo no hice eso cuando partí emprendiendo en 2016, lo hicimos porque teníamos un proyecto Corfo que se ganó y nos vendimos mucha plata hasta el 2018. Ahí lo que empecé a hacer fue empezar a salir a vender. Antes hacía mucha alianza y era mucha colaboración de hacer charlas, talleres, programas, donde no nos pagaban mucho, y después fue decir, mira, yo soy vendedor, me puse ese título un tiempo dentro de la organización y estoy aquí para vender. Entonces, ¿qué negocio podemos hacer juntos? Y cambiar el lenguaje empezó a identificar en verdad quién me pagaba y empezaba de salir a vender y que me dijeran que no. La venta es una actividad más frustrante dentro del emprendimiento. En promedio, de cada 10 no, hay un sí. Entonces, la invitación es que se tienen que hacer adictos a los no. Pero aquellos que me empezaron a decir que sí, les empecé a preguntar por qué me decían que sí, así fui detectando a mi cliente.
un argentino me enseñó que la única forma de saber quién era tu cliente es vendiendo. Y ellos dejaron de hacer estudio de mercado cuando hacían consultoría para temas de ropa en los malls. Lo que hacían es que la gente le pasaban plata y la acompañaban al mall o le ponían cámaras para saber qué es lo que compraban. Y que en un ambiente abierto, la gente veía cómo reaccionaba gastando plata real. Entonces, lo único que te puedo recomendar ahí es empezar a salir a vender y empezar a cachar quién te empieza a comprar. Perfecto, Jorge. Bueno, María Ignacia también nos escribe, dice que está leyendo El libro rojo de las mujeres emprendedoras, de Guernica Facundo, muy recomendado, y también seguir la página genias.cl, ahí pasa el dato. Me ha ayudado mucho, dice, y te agradece por toda la información que le entregaste el día de hoy. Que bueno, no le iba a salir, así que le vamos a echar un ojo después. Sí, ahí también vamos a estar atentos a la página genias.cl. Jorge, algunas palabras ya para despedir este webinar. ¿Te parece? Te dejamos el micrófono abierto. Sí, así como para ir despidiendo, lo que más les podría recomendar, sobre todo en estos tiempos, que pueden hacer una actividad familiar o con sus amigos, esto de empezar a escribir 3 cosas positivas todos los días y de verdad que le va a mejorar como el ánimo. Y en base a eso, la idea que estén desarrollando la pueden incluir colocando en práctica. Es decir, empiezan a conversar, si es que a la gente les gusta su idea de negocio o no le den tanta vuelta en la cabeza. A veces uno le da demasiada vuelta en la cabeza y la invitación, sobre todo de la innovación frugal o esto de innovar sin recursos, es que entre más gente me diga que no, si llego al 9 o al 10 que me dicen que sí, ya sigo y le pregunto a 10 más. Para validar una idea de negocio se requiere al menos conversar con 50 personas y si más de 5 le dicen que sí, denle. Cuando es de venta masiva o venta cliente. Y cuando es como ya B2B, es decir, de organización a organización, 3, 4 de 10, ya también un buen número. Y en el conversar y el comunicar, pregunta a la gente siempre por qué. ¿Por qué me compraste? ¿Por qué no me compraste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Las preguntas abren muchas posibilidades. Entonces, en primer lugar, hay un speaker que yo sigo en Estados Unidos que se llama Tony Robbins, que es tremendo, y él dice que lo que haga tengo que hacerlo con amor, y el primer mandamiento de él es como que hay que amar, y el segundo es ser agradecido. Eso genera una actitud positiva en la vida que se requiere mucho como emprendedor, y la forma de ser positivo es entrenando, agradeciendo, escribiendo todos los días, y después que no estemos tanto en la cabeza, estemos más en la acción, y eso es preguntando, conversando, actuando. Entonces, agradecer y actuar es una muy buena combinación para emprender lo que sea.